Ya, doctora. A ver, muy bien. Mi nombre es Cintia, soy la psicóloga Cintia, y el tema que hoy voy a trabajar con ustedes es cómo ayudo a mi hijo con problemas de drogas. Para empezar, es muy importante que ustedes acepten que la adicción es una enfermedad. No es como algunos papás minimizan, ¿no? Algunos papás dicen, es una moda de mi hijo, ya le va a pasar, es solamente una etapa de su vida, que ya se va a tranquilizar. No, la adicción es una enfermedad. Y para eso vamos a definir por qué es una enfermedad, cuándo se convierte en enfermedad, ¿no? Y por eso esta enfermedad, para recuperarse, va a necesitar varios factores para que pueda funcionar realmente, adecuadamente. Una de las primeras cosas que ustedes pueden hacer es informarse, ¿no? Que todas las drogas van a afectar el sistema nervioso y que esto va a afectar el cerebro, que está conformado generalmente por neuronas y neurotransmisores, ¿no? Y que va a haber un daño neuropsicológico. Y ustedes lo van a ver en sus hijos, que de repente tienen problemas para recordar datos, fechas, en el lenguaje, en su conciencia, en la atención, ¿no? En sus funciones ejecutivas. Vamos a empezar a definir qué es una droga. A ver, una droga es toda sustancia natural o artificial que al ingresar al organismo lo altere, en especial el sistema nervioso central. Eso quiero que lo tengan bien clarito. Es toda sustancia, natural o artificial, ¿sí? Y por eso acá les he puesto unas imágenes, ¿no? Como están viendo, la hoja de coca viene a ser una droga. Natural. Sí, porque es una sustancia natural. Y por eso que muchas veces en las culturas, en la sierra, mucha gente chaccha su coca, ¿no? Y obviamente la gente refiere que le da mucha fuerza, vitamina, que se siente con mayor, ¿no? Fuerza para hacer sus actividades de la chacra. Lo mismo ocurre con el café. El café, recuerden que tiene cafeína y esto es adictivo también. Por eso que hay muchas personas que dicen, yo no vivo si no tomo mi tacita de café. Todos los días me tengo que tomar mi tacita de café para estar, bien empilado. Entonces, por eso que a los chicos cuando salgan del centro se les prohíbe el café. Ustedes han visto que acá no se les permite café. Y ustedes también tienen que entender que en casa tienen que disminuir el consumo de café. ¿Están entendiendo? En casa tienen que también disminuir el consumo de café. Igual con las gaseosas. Recuerden que la Coca-Cola, y pueden buscarlo por YouTube, busquen la historia de la Coca-Cola, fue creada por una persona que era adicta a la cocaína. Y ustedes saben que una de las consecuencias del consumo de la cocaína es que luego te da tu síndrome de abstinencia y hay mucho dolor de estómago. Esta persona, para calmar su dolor, creó él lo creó como jarabe, ¿no? Y echó un poquito de cocaína, un poquito nada más como para que, entonces cada vez que él consumía el jarabe, por eso les decía, me alivia el estómago. Entonces él lo empezó a vender como jarabe para el estómago. Pero como tenía un rico sabor, ¿no? Las personas lo empezaron a comprar y al final él vendió toda su patente a otra persona y esta persona lo industrializó y empezó a vender la famosa Coca-Cola. Hasta que la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, en la década de los 80 se dio cuenta que dentro de los componentes de la Coca-Cola existía cocaína. Por eso que le exigió a la compañía que tenía que cambiar ese componente. Y entonces Coca-Cola lo cambió con cafeína. Por eso que ustedes cuando a veces traen alguna gaseosa, se les prohíbe las Coca-Colas, las gaseosas oscuras, porque tiene bastante cafeína. Se les permite acá alguna gaseosa blanquita como Sprite, como la Inca-Cola, pero ya les estoy explicando por qué no Coca-Cola. Otra de las cosas que también altera el sistema nervioso para que ustedes entiendan que es una droga es el bol, que son los energizantes, ¿no?
Red Bull. El más común acá en nuestro país es el Bol. Y muchos de sus hijos han consumido Bol con drogas, o sea, porque les da un efecto, les acelera más. Y ustedes, por eso, si se habrán dado cuenta o recordarán, dirán, uy, sí, ¿verdad? Mi hijo consumía eso. Y entonces eso también viene a ser una droga de baja calidad, que no es más, porque necesita ser mezclado con otra cosa para provocar un mayor efecto, sí. Por eso que ustedes pueden ver incluso que a veces sus hijos pueden mezclarlo el bol con el café, el bol con el Hals. El Hals también es algo inadecuado. El Hals no se consume así nada más. En países como Estados Unidos, el Hals no se vende así como acá lo vendemos ahí en cualquier tienda. ¿Ya? Porque el Hals tiene unos componentes mentolados que se activan mucho con los energizantes. Entonces hay que tener cuidado con eso, por favor. Entonces, entendieron la definición de lo que es una droga, ¿no es cierto? Entonces es importante que ustedes conozcan eso porque todo esto de acá que les he mencionado, sí o sí altera el sistema nervioso central. Por eso habrán visto personas que no viven sin su Coca-Cola, con su Coca-Cola al lado. Dicen, ay no, necesito mi Coca-Cola para que esté activa. No, un poquito, un vasito nada más y ya me siento bien. Porque ya entienden por qué se crea la dependencia. Otro aspecto importante que tienen que entender es que las drogas, ¿ya? En el cerebro del adolescente, ¿no? En los últimos años, los estudios que se han hecho es que el cerebro termina realmente de formarse más o menos a los 25 años. Y la última parte en formarse es la parte prefrontal, esta parte de acá. Esta parte donde está la parte de la voluntad, de la parte del control de la violencia, la parte de la empatía, ¿ya? Es esta parte. Entonces, como es la última parte en formarse, imagínense un adolescente que empieza a consumir a los 13, a los 14 años. ¿Qué hace? Va a perjudicar esta parte. Y entonces, por eso que sus hijos, de ustedes, los adolescentes, se vuelven más rebeldes, ¿no? No quieren. Entonces, por eso que ahí, como les he colocado, ¿no? Que la adicción realmente utiliza parte de la misma biología molecular y fisiológica en la que el aprendizaje, por lo tanto, los cerebros de los adolescentes se hacen más adictos más rápido y de manera más fuerte que los cerebros de los adultos. Y los adolescentes pueden sufrir un problema para toda la vida al intentar deshacerse de una adicción adquirida en la adolescencia. Por eso que es más difícil abordar un paciente adolescente con problemas de adicción. ¿Por qué? Porque su cerebro se ha vuelto más dependiente. No digo que es imposible, estoy diciendo que es un poco más difícil. Por eso que es importante tener en cuenta eso y por eso que también es que ustedes lo tengan, sepan este dato, porque de repente es más fácil de repente trabajar con alguien que ya tiene 30, 35 años, porque ya a esa edad la persona pues está más consciente, más madura, ya vivió. En cambio un adolescente, yo por ejemplo ahora hago arteterapia con los chicos que son adolescentes, menores de 19 años. Y a ellos todavía les cuesta, ellos todavía dicen, no, tengo que disfrutar la vida, me falta salir más, me falta conocer más chicas, ir a fiestas, y cuando ya se les ha dicho a ellos de que por el problema que tienen, ir a fiestas no es una buena opción, no es algo adecuado, ¿me entienden? Pero es algo que todavía a ellos les queda como un deseo oculto. Entonces, por eso les digo que con los adolescentes es un caso importante a tener en cuenta este aspecto. Les coloqué este cuadrito para que ustedes entiendan que hay 7 criterios, ¿no?, de dependencia según el DSM-4. Estos criterios, según el DSM-4, cuando una persona tiene 3 de estos, es considerada una persona con un problema de adicción. Basta que tenga 3. Acá hay 7. Le voy a explicar uno a uno, ¿ya? Por ejemplo, la primera, la tolerancia. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo, cuando ustedes en algún momento cuando han empezado a tomar un par de cervezas, un poquito, se habrán dado cuenta que empezaron a tomar un poquito así, un vasito o algo así poquito. Pero a medida que iba pasando el tiempo, ya con ese poquito no te mareas. Ya incluso algunas personas llegan a tomar una botellita chiquita grande, una botella chiquita como para sentir los mismos efectos. Entonces, eso implica la tolerancia. Tu cuerpo, a medida que va pasando el tiempo,
va pidiendo más. O sea, no es pedir más, se vuelve más resistente. Para sentir el mismo efecto necesita más droga para sentir el mismo efecto que sentía antes. Eso es la tolerancia. Entonces, alguien que, por ejemplo, fumaba un cigarrito al día, ¿no? Ahora lo hacía 4 veces al día. Tolerancia. Lo otro es el síndrome de abstinencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando no está fumando, no se está drogando, le empieza a haber algunos síntomas, algunos malestares. En algunos, como le expliqué, puede ser dolor de estómago, dolor de cabeza, irritabilidad, molestia, diarrea, está más colérico, más agresivo, ¿no? En los alcohólicos, en algunas ocasiones, cuando el consumo ha sido bastante por varios días y deja abruptamente de consumir, le puede venir los temblores, ¿no? Entonces, y en algunos hasta llegan a convulsionar, ¿no? Entonces, eso es el síndrome de abstinencia, que su cuerpo reacciona con algunos síntomas. Otra de las cosas que se puede presentar es la compulsión, es decir, que cada vez va a querer más. A ver, un favor, si pueden desactivar sus audios para que no interfiera. Ya, la compulsión también es algo a tener en cuenta, ¿no? Es cuando la persona desea cada vez más de la droga. Eso es la compulsión. No sé si alguna vez les ha pasado, por ejemplo, con algo que les gusta mucho, no sé, de repente un caramelo o algo así. Usted dice, voy a comerme solamente un caramelo, y cuando se da cuenta, usted se comió 10 caramelos, ¿no? Y es porque le gusta tanto que lo hace de manera repetitiva. Eso es la compulsión. El craving viene a ser el deseo intenso de consumir. Puede ser que esté almorzando con ustedes y de repente a él que está almorzando con ustedes le viene el deseo de querer consumir y inmediatamente dice, ya papá, ya me aburrí, ya no quiero, y boom, se sale a la calle a consumir, a buscar la droga. Eso es el craving, el deseo intenso de consumir. De la nada puede aparecer, ¿no? Y también puede aparecer cuando pasa por lugares donde él consume, de repente por el parque, ¿no? Y está caminando justo con usted, le acompañó a comprar al mercado, yo qué sé, y de repente pasaron por un lugar donde... Y dice, mamá, ahorita vengo, voy a comprar ahorita vengo, y boom, ya se fue a consumir. Entonces ese es el craving, ¿no? El deseo intenso de consumir, de la nada aparece. La falta de control, ¿no? Es que ustedes a veces le pueden hablar, suplicar, llorar, le dices, sí, hijo, ya, deja de consumir, mira, te está haciendo daño, cómo te estás portando, mira, ¿no? Y él te puede prometer, te puede decir, sí, papá, lo voy a dejar, ¿no? Y de repente ese día se queda contigo, pero al día siguiente nuevamente se escapa, ¿no? Ahí está la falta de control que tiene, ¿no? No cumple el y no se controla, él no se puede controlar, no puede hacerlo por sí mismo. Por eso que tenemos que recurrir a internarlos, porque allá afuera ustedes lo han intentado, ¿no? Le han hablado en todos los idiomas, bonito, fuerte, ¿no? Y ellos no entendían. La pérdida de ciertos placeres. Esto se refiere a que si, por ejemplo, antes le gustaba mucho el fútbol o le gustaba el poder, su carrera que estaba estudiando o salir con la enamorada, ¿no? Lo que él estaba haciendo, ahora le perdió total interés, ya no quiere hacer eso. Ya su mundo es las drogas, irse a fumar. Dejó de ir a trabajar, de estudiar, de hacer las cosas. Entonces, ya eso, entonces, y el otro es, a pesar de las consecuencias, sigue consumiendo. Puede ser que ya la esposa lo dejó, que la enamorada lo dejó, que se ha metido en problemas legales, que está con problemas de que de repente judiciales, ¿no? De que por demandas, por hurto, ¿no? Y a pesar de eso, pues, sigue consumiendo. Entonces, es importante que tengan en cuenta estos criterios y, como les he dicho, basta que tenga 3 para ser considerados que su hijo tiene un problema de adicción. Otro aspecto importantísimo a tener en cuenta es que cuando
sus hijos llegan al centro, es importante ya hacerle la evaluación para ver que él tiene el problema de adicción, pero además también averiguar qué tipo de trastorno adicional tiene, ¿no? Generalmente lo más frecuente son los trastornos de personalidad, ¿no? Que puede ser ya que viene por la dinámica familiar o a veces por como consecuencia del consumo. Y el más común, el trastorno de personalidad más común en casos de adicciones es el trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, este tipo de persona se caracteriza porque le gusta las cosas negativas. Por ejemplo, tiene acá un amigo que le gusta ir a estudiar, que le gusta trabajar, pero por el otro lado tiene un amigo que le gusta estar en la esquina, le gusta estar robando, le gusta estar estafando. Él va a elegir al amigo que le gusta estafar, que le gusta robar. Es decir, a él le va a gustar las cosas negativas, ¿no? ¿Qué más? Le gustan las cosas fáciles. En el trastorno antisocial de la personalidad le gustan las cosas fáciles, ¿no? Porque como tiene papá, tiene mamá ahí, entonces ya, bueno, ahí lo tengo, ellos me van a dar, me van a ayudar, me van a dar las cosas más fáciles, ¿no? Entonces no se esfuerzan. Son personas que mienten mucho, prometen pero no cumplen, son personas manipuladoras, los antisociales manipulan mucho. ¿Ya? Prometen, dicen, y te dicen, mamita, que sí, que mira, que va a ser la última vez, que ya vas a ver, que por acá, que por allá, y al final no cumplieron, ¿no? Entonces, por eso es antisocial. Anti es contra, social es normas. Ellos van siempre en contra de las normas, o sea, no respetan las normas familiares, les cuesta mucho respetar las normas de la calle. Por eso es un trastorno antisocial de la personalidad. También adicional a eso puede haber un trastorno mental, que ya puede ser por herencia, es decir, que dentro de la familia hay ciertos patrones, ciertas enfermedades ya de abuelos, de tíos, ¿no? O por consecuencia del consumo. En lo más común por consumo es la esquizofrenia, ¿no? Es cuando ya la persona empieza a tener ciertas alucinaciones, ¿no? Como por ejemplo, si dice que Dios le está hablando o que la televisión le habla, ¿no? No confundir con un brote psicótico. Muchas veces, a veces por el consumo, existe un brote psicótico por consumo. Cuando se habla de una esquizofrenia es que estas alucinaciones son de larga data, es decir, estos va a durar un tiempo prolongado. A diferencia de un brote psicótico que puede durar un día, 2 días, 3 días, que es un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Entonces la esquizofrenia, por eso ya es una enfermedad para toda la vida. Es una enfermedad que solamente se controla, no se cura, ¿no? O sea, y para eso la persona va a tener que tomar cierta medicación para disminuir, para erradicar las alucinaciones, los delirios. Hay delirios, por ejemplo, de persecución. La persona dice, no, me están siguiendo por ahí, me están siguiendo, me están vigilando, mira, me han puesto cámaras, ¿no? Y veo ahí, ahí me están vigilando, esos son delirios de persecución. O puede ser delirios de grandeza, que la persona empieza a decir que no, que yo tengo casa en Miami, tengo un departamento en Brasil, que tengo mi novia. Yo tuve un paciente que me decía que tenía su novia era Anita, una actriz brasileña. Me decía, ella es mi novia, sí, que por acá. No, entonces son delirios de grandeza que algunos tienen. Entonces, hay alucinaciones, hay delirios, ¿no? Entonces, con la medicación se regula. Otro de los problemas mentales o trastornos mentales más frecuentes es la bipolaridad, que es un trastorno del humor, ¿no? Que se caracteriza porque la persona tiene sus episodios maníacos y sus episodios depresivos. O sea, oscila entre la manía y la depresión. Durante la manía puede hacer un montón de cosas. Recuerden que tuvimos un presidente bipolar como fue Alan García, y ustedes lo recordarán cómo él hablaba, ¿no? Él hablaba siempre a lo grande, que yo voy a lograr esto, que voy a hacer esto, que por acá. Y esa es la parte de su manía, pero también tenía sus momentos en que se deprimía. Entonces, eso es la bipolaridad. La depresión, ustedes ya conocen cómo es. Generalmente cuando alguien tiene estas enfermedades más el problema de adicción, se dice que es un paciente dual, es decir, que tiene dos enfermedades, ¿no? Entonces, ya de por sí, un paciente que tenga esto es más complejo de abordar,
porque ya son más enfermedades juntas que hay que trabajarlo. Y entonces con la esquizofrenia ocurre un fenómeno que es muy difícil que el paciente tome conciencia. Es decir, para provocar un cambio en algo, tiene que haber toma de conciencia. Y con la esquizofrenia muchas veces ellos creen que su alucinación, su delirio es cierto. Entonces es bien difícil conseguir que ellos tomen conciencia. ¿No? Entonces, en ese proceso se puede pasar hasta años para que tomen conciencia. Entonces, por eso se complica más, y eso es lo que yo quiero que entiendan, para que cuando hablen con su psicólogo, ¿no? Su psicólogo les pueda explicar, a ver, qué más, además del problema de adicción, qué cosas más tiene mi hijo, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de trastorno de personalidad tiene? O si tiene también algún trastorno mental. Ojo, y acá no le he puesto que en algunos casos, algunos de los chicos tienen retraso mental, que sería como otro grupo más que agravaría más la situación. Por ejemplo, yo tengo un paciente que es adicto, tiene esquizofrenia, pero aparte tiene retardo mental. Entonces es más complejo, ¿por qué? Porque hay que ser muy concreto con él al momento de explicarle las cosas. Entonces, por eso que cada caso es único, es especial, va a depender de lo que tiene para poderlo trabajando, ¿sí? A ver, otra de las cosas que ustedes pueden seguir haciendo es muy importante cuando llega su paciente por primera vez acá, que la psiquiatra los vea. ¿Por qué? Porque necesitan su tratamiento psiquiátrico. Recuerden que su hijo estaba consumiendo, como le expliqué, ¿no? Su hijo estaba consumiendo una droga. Esa droga ha alterado el sistema nervioso central. Entonces, no le podemos quitar de manera abrupta la droga. ¿Por qué? Como ya les expliqué, se puede generar el síndrome de abstinencia y en casos como el alcoholismo, el consumo de la cocaína puede generar una convulsión. Entonces, si nadie quiere que su familiar convulsione. Entonces, para eso, para evitar eso, aparte que hay mucha ansiedad, la persona tiene mucha ansiedad por querer consumir, para eso el psiquiatra lo ve, lo revisa y por eso que ustedes todos han recibido, ni bien ha llegado su familiar a los pocos días, a la semana más tardar, les ha llegado el recetario que es acerca de lo que la psiquiatra ha recomendado, cuál es la medicación. Por eso que es importante seguir el tratamiento psiquiátrico durante los primeros meses, sobre todo, ¿no? Otra de las cosas que le he puesto acá es que hay muchos papás que a pesar de que se les envía la receta, no compran los medicamentos, porque dicen, no, si mi hijo está consumiendo drogas, yo para qué le voy a dar más drogas, eso también es droga, se va a volver adicto. Y yo siempre les explico lo siguiente, mire, la psiquiatra ha estudiado para eso 9 años. La psiquiatra sabe cuál es la medicación más idónea de acuerdo al caso. Y dependiendo del caso, poco a poco eso se va a ir graduando y se va a ir disminuyendo. Pero no puede dejar al cerebro así, de un momento a otro, sin droga. Tiene que ir poco a poco disminuyéndole y ya la psiquiatra sabrá. Además que ya les expliqué que hay otros trastornos, como la esquizofrenia, la bipolaridad, y eso necesita sí o sí ser medicado. Entonces, por eso que es importante que ustedes apoyen comprando los medicamentos, ¿no? Otra de las cosas que ocurre, ¿no? Bueno, acá les puse que a veces como ustedes no siguen las recomendaciones del psiquiatra, no envían la medicación, a veces al paciente se le da su síndrome de abstinencia y como ya les conté, ¿no? Algunos llegan a convulsionar, les dan los temblores. Otra forma en que ustedes pueden ayudar en el tratamiento de sus hijos es que tienen que apoyar el trabajo del psicólogo, ¿no? Para eso es muy importante que ustedes sean honestos con respecto a la dinámica familiar, ¿no? Porque recuerden que el psicólogo tiene que trabajar eso, tiene que ver cómo ha sido la dinámica familiar de ustedes, ¿no? Para ir viendo qué factores hay que ir cambiando, porque en algún momento se espera que su familia regrese con ustedes. Entonces, su dinámica familiar tiene que cambiar, ¿no? Por eso que es fundamental, por eso yo lo he puesto acá, es fundamental en la recuperación del paciente. Por eso cuando hablen con su psicólogo, sean honestos, cuéntenle todo.
¿no? Porque a veces entre ustedes ocultan, dicen, no, esto de acá mucha vergüenza, no hay que contarle al psicólogo qué pasó, qué hizo, qué sucedió, porque al final los que se están perjudicando son ustedes, al no contar las cosas como han ocurrido, como son, ¿no? Porque están minimizando la situación. Otra de las cosas es que no siguen las recomendaciones, ¿no? Y, por ejemplo, como en la compra de medicación, yo tengo a veces familias de que no, dicen, no tengo plata para comprar la medicación, pero sí le envían privilegios, sí le envían extras, sí le envían su galleta, le invitan su yogur, le envían fruta, le envían. Entonces, cuando uno saca más o menos lo que importa, eso son como 100 soles que le envíen extras. Y me dice que no tiene dinero para la medicación. Yo siempre les digo, acá la prioridad es el medicamento. Los extras no, porque los extras son un reforzador a que su hijo se esté portando bien. Eso es lo que ustedes tienen que priorizar, hacer una prioridad. También es importante que entiendan que las visitas son después de la terapia mixta. Por este tiempo de la pandemia ha sido bastante difícil, ustedes entiendan, ¿no? De que se ha restringido mucho esto de los grupos, el aislamiento social ha hecho de que ahora no haya muchas reuniones muy así, aglomeradas y todo lo demás, y por eso ahora básicamente se trabaja con las videollamadas, ahora como ahora, ¿no? También las charlas virtuales, porque antes se hacían las charlas, pero en Lima, por la avenida Venezuela, las charlas eran presenciales, ¿no? Pero ahora con todo esto tenemos que, obviamente, adaptarnos a lo que estaba ocurriendo a nivel mundial y obviamente no usar los recursos, los medios disponibles para llegar a ustedes también, ¿no? Entonces, esto es importante, como les digo, tenerlo en cuenta. Otra de las cosas, cómo ustedes pueden ayudar a sus hijos, es ser prudentes, ¿ya? A veces, cuando se les da la llamada, ¿no? Muchos papás cometen infidencias a contar ciertas cosas que no deberían. Por eso primero siempre consultar a su psicólogo o a su psicóloga acerca de lo que van a comentar, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer que a la enamorada de su hijo la han visto con otro chico. Entonces ustedes de frente no van a venir y decir, ¿sabes qué, Juanito? Le hemos visto a Florcita con otro chico. Ya olvídate de ella. De frente no van a ir a contar eso. Primero pregunten al psicólogo si será oportuno o no comentarle esa información, ¿no? Entonces el psicólogo, ya sabiendo cómo está su paciente, si está estable, te dirá, sí, puede comentárselo y ya lo vamos trabajando. Si de repente lo ve muy inestable, te va a decir, no, mira, por el momento no le vamos a decir. Lo mismo puede ocurrir con la muerte de algún familiar, lo que ha pasado con algún amigo, ¿no? Entonces son cositas que a veces no hay que cometer esos errores al momento de quererles contar, ¿no? También, como les decía, es importante que ustedes con los recursos económicos, ¿no? Como le he dicho, prioricen los medicamentos y no en extras. Eso para mí es fundamental, que ustedes prioricen. Otra de las cosas que también ocurre es que si planean sacarlo, no se lo diga. El día que lo va a sacar se enterará, pues. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Algunos papás a veces cuando se les da la llamada dicen, bueno, hijo, yo a fin de mes te voy a sacar. Y ya el chico esos últimos semanas ya no quiere hacer nada, y dice, ah, pues mi papá ya me va a sacar, y me va a... Entonces, esas cositas también evitar. Y lo otro es no estar llamando todos los días. Yo sé que a veces no, ustedes necesitan saber la información, cómo está, pero para eso su psicólogo se encarga de llamarlos generalmente al inicio una vez a la semana, luego ya es cada 15 días, como es siempre, ¿no? Porque recuerden que su hijo no es el único paciente, ¿no? Entonces tenemos cada uno, estamos a veces ocupaditas en varias cosas, ¿no? Y a veces ocurren incidentes que pasan a algunas familias, en cosas así, ¿no? Que es necesario hacerlo y a veces no estamos con la disposición para atender a todos, ¿no? O como me ha ocurrido, acá en psicología nosotros tenemos un celular que a ustedes les ha llegado, que ahora es de psicología y de coordinación, ¿no? Y nosotros cada psicólogo nos hemos asignado por día. Y el día que no nos toca, ¿no?
A veces yo estoy con el celular en una videollamada y de repente hay una familia que llama, ¿no? Entonces, y es siempre esa hora que llama. Entonces, tú te das cuenta que hay familias que a veces no están siendo prudentes al momento de llamar. Coordinen eso con su psicólogo, a qué hora pueden llamar, cómo pueden hacer, porque también si no perjudica el trabajo del otro psicólogo que está justo en ese momento con el celular, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. ¿Qué más pueden ustedes hacer para ayudar? Y esto acá sí me voy a demorar un poquito más. Es que es importante que ustedes se den cuenta que hay que cambiar ciertas características de su personalidad, que de repente han contribuido a que se dé la enfermedad de su hijo, ya sea porque ustedes sean muy permisivos, ¿no? Justo hoy estaba hablando con uno de mis pacientes y me dice, licenciada, yo me he dado cuenta que mi mamá siempre ha sido muy permisiva conmigo. Siempre todo lo que yo le he dicho que voy a hacer, me decía, ya, hazlo. Mamá, me voy a todo, ya, toma. O sea, nunca me puso un no, nunca. Y entonces a veces a los hijos hay que enseñarles a respetar un no, ¿no? Siempre no se le va a dar todo fácil. Entonces me dice, yo me he dado cuenta que como mi mamá siempre me dijo sí, yo no sé aceptar un no. Y acá cuando me dicen no, me cuesta muchísimo, muchísimo aceptarlo. Otra cosa que a veces pasa es que hay papás que son muy autoritarios o hay papás que no han sido muy amorosos, ¿no? Que nunca han preguntado a su hijo, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Cómo te sientes? ¿No? Que siempre solamente han estado hoy, el trabajo, necesitas plata, toma, que está, pero no ha habido ese tiempo de sentarse con el hijo a tomar un desayuno, a cenar, ¿no? Es por eso que le digo que es importante y acá viene la parte de los estilos de vida, ¿no? Que en casa, o sea, a mí siempre me inculcaron que las 3 comidas del día son justo para eso, para relacionarnos con los miembros de la familia. O sea, tú cuando tomas desayuno, tú hablas con tu mamá, hablas con tu papá y le cuentas si soñaste algo malo, qué pasó, si no ocurrió algo, que se pasó algo en las noticias, se habla un poquito, igual el almuerzo y en la cena, pero hoy en día no hay nada de eso porque todo el mundo anda con su celular acá, ¿no? Y todo el mundo está así, ¿no? Y no interactúan. Entonces es importante que ya en familia existan ciertas normas, ¿no? Con respecto al uso del celular, por ejemplo, a la hora de las comidas, para que exista mayor comunicación, para que exista mayor interacción entre todos ustedes. Otro, ahí lo puse en rojo porque justo el otro día, ustedes saben que hace poco fue el Día de la Madre, ¿no? Y se les dio llamadas a casi todos para que puedan llamar, aunque sea brevemente, a su familia, ¿no? Y justo en un caso pasó de que se le llamó y la mamá estaba tomando. Y el padrastro todavía le muestra la cerveza al residente y le dice, mira que estamos celebrando. Y yo digo, o sea, ahí no hay una conciencia de parte de la familia, se dan cuenta, ¿no? De que, o sea, su hijo está en problemas de adicción y le vas a mostrar una cerveza. Listo. ¿Me entienden? O sea, por eso que le digo, ya tienen que entender que ustedes también, o sea, tienen que cambiar su estilo de vida, ustedes no me pueden estar tomando. No es que tienen que cambiar eso, o sea, sus celebraciones tienen que ser bastante, unas reuniones familiares, pues, o sea, en vez de tomar, antes si tomabas vino o cerveza, ahora solamente agüita, su juguito, su chicha, su emoliente, como quieres celebrarlo, pero ya una cosa así, o hacerlo ¿cómo se llama esto? Un coctelito, pero sin alcohol. No un coctelito de leche con fresa, lo que se suele hacer, ¿no? Pero sin alcohol. ¿Por qué? Porque ya eso tiene que cambiar, porque, ojo, el primer paso para una recaída es el consumo de bebidas alcohólicas. Y si en casa empiezan a consumir, facilito va a ser la recaída. Y yo me acuerdo mucho de un paciente que yo tuve hace muchos años atrás, que salió muy bien del centro y su mamá lo mandó a vivir con su hermano porque él tenía que estar en la universidad y les alquiló un departamento cerca de la universidad y todo bien. Pero el hermano todos los fines de semana iba a tomar. Y entonces él me decía que no aguantaba el olor, que él estaba durmiendo bien y de repente se despertaba con el olor del hermano, ¿no? Y hasta que un día no aguantó y también mientras el hermano dormía, él se fue a tomar, pues. Y ya no, y estuvo 6 meses limpio, pero ya tanto fue el someterlo a ese estímulo discriminativo que terminó cayendo.
¿Me entienden? Entonces, esas cositas tienen que tenerlo en cuenta. O sea, si ustedes saben que su otro hijo consume alcohol y cuando él vaya a ir a vivir ahí, no lo van a meter al mismo cuarto. O sea, esas cositas tienen que irlo pensando. Por eso le pongo acá, tienen que ir cambiando estilos de vida. Otra de las cosas es mejorando la dinámica familiar, que ya lo hemos hablado, que ustedes tienen que ser honestos con su psicólogo, ¿no? Decirle cómo viven, ¿no? Porque eso es la parte que al final el residente va a regresar y entonces se tienen que hacer ciertos cambios. Las formas de comunicación, cómo están trabajando. También acá le he puesto cambiando de trabajo porque hay papás que tienen trabajos que son inadecuados y les voy a explicar cuáles. Por ejemplo, hay mamás que trabajan o tienen un bar o tienen una tienda donde venden bebidas alcohólicas por mayor. Entonces, esos trabajos obviamente no van a favorecer, porque imagínense, en su casa abunda la cerveza, no va a haber ningún cambio, ¿no? De trabajo, por eso les pongo acá, ¿no? O viven en una zona, ¿no? Donde todos consumen, mi vecino de acá, el vecino de la derecha, el de al frente, ¿no? Entonces, son cositas que ustedes tienen que ir pensando, como recién están empezando, tienen que irlo poco a poco cambiando. Eso es todo por el día de hoy. Creo que me quedan unos 3 minutitos a ver algunas preguntitas. ¿Han entendido todo? ¿Alguna duda? Hola, buenas tardes. Sí, una consulta, disculpe la molestia. El cambiarse de zona donde uno reside aumenta muchísimo el que el interno no recaiga nuevamente, que no haya una recaída. Claro está, teniendo como premisa de que no es que, en mi caso, no es que yo viva en Renovación, en La Victoria, no. Vivo en el cono norte, en una zona donde, igual que en cualquier sitio, consumen y no consumen. Lógicamente a ella pero le fuerte la mente no aceptar. Pero sí, ok. Pero quiero saber si es que es inminente que cuando mi hijo salga del centro, yo tenga que irme a otras zonas, sabiendo que también, ya sea San Isidro, San Juan del Lurigancho o cualquier sitio, igual hay consumo. Ya, en esa parte yo le digo algo. Mira, yo me refería a esos lugares donde pues todo el mundo consume, ¿no? No sé si usted ha escuchado de la Huerta Perdida, de por allá del Callao, que hay una zona donde toda esa cuadra fuma, ¿no? Entonces, mira, si usted vive en un lugar donde obviamente no es tanto el consumo, pero que usted sabe que se puede manejar, no es necesario el cambio de domicilio, ¿no? De repente en él es importante de repente motivarlo a que él pueda ir a otros lugares. Muchos a veces lo motivan a irse al interior del país, a irse al extranjero, que algunos funciona bien al irse al extranjero, ¿no? Dependiendo, pero o sea, se maneja bien. Hay muchos que yo conozco que entienden que ir a su barrio de repente no es lo más adecuado. Algunos pacientes lo entienden y deciden, mira, yo no pienso ir ahí porque me hace daño, entonces yo lo coordina con su familia y se va a vivir de repente con algún tío, con otra persona que es una zona más tranquila. Por eso le digo, eso va a depender de cada paciente.